María José, ¿por qué se interviene Drogas La Rebaja? En el 2005 la superintendencia interviene Copservir, producto de una medida cautelar que en 2004 pone la Fiscalía. Medida cautelar pues a los 334 establecimientos de comercio. En ese sentido, la superintendencia mantuvo la intervención a Copservir desde el 2005 hasta el 2020. En 2020 levanta la medida teniendo en cuenta o alegando la superintendencia o el informe que presenta el agente especial en ese momento, varias razones, entre ellas que todavía no estaba en firme la sentencia de extinción de dominio de los bienes y activos de la cooperativa. Esto es muy importante mencionarlo porque no es un asunto caprichoso o que venga o nuevo de esta administración o ni siquiera de este gobierno. En ese sentido y aclarando, digamos esto, llegamos a 2022 y en 2022 la superintendencia hace una visita en abril de 2022 a la cooperativa y se encuentran unos hallazgos. Los hallazgos relacionados en un informe que fueron trasladados posteriormente a la cooperativa y que la cooperativa tuvo oportunidad de responder. Todo esto para decir que se agotó el debido proceso. En ese sentido, el primero de los hallazgos es que se encontró que en una reunión extraordinaria de Asamblea General se tomaron unas decisiones para lo cual la Asamblea no fue convocada. Y el segundo, efectivamente, es la celebración de un contrato de preposición con la SAE en el 2021 sin cumplimiento del requisito de autorización del juez de conocimiento del proceso de extinción de dominio. Recordemos que además que para esta fecha de la firma del contrato aún versaba la medida de embargo y de secuestro de los establecimientos y que por ende, digamos, la cooperativa debía pedirle la autorización a un juez. Estos dos hallazgos producto de esta visita que se hace en 2022, en abril de 2022, representan entonces una causal de las tres que hoy nos tienen hablando de la toma a Copservir. ¿Cuál es? Pues el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero nos dice o nos indica que efectivamente debe la superintendencia tomar posesión inmediata de persistir digamos, incumplimientos en los estatutos o en la ley. Esta será la oportunidad para que Drogas La Rebaja definitivamente se transforme y van a empezar a operar, es como centros de atención. Bueno, yo quiero aclarar el alcance de la medida. El alcance de la medida de intervención es inicialmente para generar un diagnóstico de la situación real y financiera, de la situación financiera de la cooperativa. Otra de las causales, a propósito de tu pregunta, es que la superintendencia o la cooperativa más bien debió informar efectivamente a partir del 11 de julio de 2022, cuando la sentencia se confirma, cuando la sentencia de segunda instancia confirma la extinción del dominio de los bienes y activos de la cooperativa, debió informar a la superintendencia a través de los reportes mensuales que hace, pues precisamente ese hecho relevante. ¿Cuál es nuestra intención? Nuestra intención hoy es hacer un diagnóstico de la cooperativa y revisar cómo queda la cooperativa después de la extinción de los bienes y de los bienes y activos a los que hace referencia la sentencia, la confirmación de la sentencia, que son 880 establecimientos de comercio, etcétera. Lo que venga después, es decir, la Drogas La Rebaja, que ya todos conocemos que a partir del 11 de julio de 2022, pues a propósito de la sentencia ejecutoriada, es del Estado, no es de Copservir. Copservir no es la dueña de Drogas La Rebaja, es del Estado. Pues ya lo que plantea el gobierno nacional alrededor de Drogas La Rebaja, pues será, no es, digamos, una superintendente, un objetivo de la medida. ¿Es verdad que la persona elegida como interventor de Copservir, el señor Giovanni Montilla, es un licenciado en pedagogía artística y ex candidato a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico, que no tiene ningún tipo
de experiencia en este tipo de intervenciones? Creo que la pregunta debe ser si cumple o no cumple con los requisitos para ser agente interventor, y la respuesta con toda seguridad que les doy a ustedes y a toda la ciudadanía es que sí cumple con los requisitos. Les cuento, de acuerdo con el artículo 295 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, ese artículo me da o nos da en la superintendencia cuáles deben ser los requisitos, y son dos. Primero, ser profesional con un título universitario y tener una experiencia mínima de 5 años en áreas afines o áreas relacionadas con la actividad. Lo que debo decir es que la superintendencia revisó la hoja de vida, por supuesto, del señor Giovanni Montilla. El señor Montilla tiene una especialización en gobierno y en gestión pública, y además tiene 15 años de experiencia en cargos directivos en el sector solidario. Este es un sector muy específico, este es un sector que tiene normas específicas, que no todo el mundo sabe, del sector como tal. La experiencia del señor Giovanni Montilla, de los 15 años que tiene, en el sector, nos da la tranquilidad para que pueda asumir el tema de la intervención. Él no está, además, solo en esta intervención. La superintendencia también nombra una revisoría fiscal que es la encargada o será la encargada de auditar todo este proceso. Además, el proceso de supervisión de parte de la superintendencia no para cuando se nombra a la gente. Las intervenciones que hace o que hacía la superintendencia producto de la formación de los liquidadores eran precisamente o estaban precisamente dirigidas a liquidar cooperativas. Y desde que llegamos a la superintendencia hace 7 meses, pudimos establecer que no necesitamos personas que efectivamente sepan de liquidar, necesitamos personas que sepan recuperar cooperativas, y para esto, ¿qué necesitamos? Pues personas que sepan del sector solidario. Eso es lo más importante, y esa es una política que hemos establecido con todas las intervenciones. Perfecto. Los agentes anteriormente nombrados pues tienen un curso de liquidación, y lo que les enseñan en un curso de 100 horas de liquidación es cómo vender activos y cómo acabar con cooperativas. En 2 meses el señor Giovanni Montilla y la revisoría fiscal debería o debe entregar a la superintendencia un informe contrastado con los reportes que hace la cooperativa a la superintendencia de cuál es la realidad financiera, para ahí sí tomar decisiones sobre cuál es el futuro de la cooperativa, teniendo en cuenta la información que nos brinde esta primera fase. La primera fase de la intervención son 2 meses. En 2 meses el agente debe entregar, el agente y la revisoría fiscal debe entregarnos un informe, repito, de la realidad financiera de la cooperativa. Ahí podríamos tener el cronograma de lo que sigue, porque es que hoy, miren, la intervención o la causal principal de esta medida es que nosotros encontramos inconsistencias entre la información que nos entrega la cooperativa y la realidad de la cooperativa, teniendo en cuenta la sentencia de extinción de dominio del 11 de julio de 2022. Entonces, bajo esa premisa y teniendo en cuenta, esta causal, la primera fase son 2 meses para que el señor Giovanni Montilla nos entregue el diagnóstico financiero junto con la revisoría fiscal de la cooperativa. Colombia, potencia de la vida.